Neumonía por Brian Felipe, Angie Dayana Sandoval, Carol Daniela y María Paula. La definición de neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar causada por un agente infeccioso de origen viral, bacteriano o micótico que puede afectar uno o ambos pulmones. Provoca la acumulación de líquido o pus en los sacos alveolares, lo que produce tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Las características radiológicas de la neumonía podemos ver la opacidad en la neumonía local como homogénea, en la bronconeumonía como heterogénea, en la intersticial como heterogénea, en la neumonía redonda como homogénea y en la neumonía aspirativa como heterogénea. La bilateralidad en la neumonía local es a veces y en la bronconeumonía y en la neumonía intersticial como la neumonía aspirativa sí. El broncograma solamente se ve en la neumonía local. La localización depende de qué neumonía estemos hablando. El causal en la neumonía local es el neumococo, en la bronconeumonía es el Staphylococcus aureus y el Pseudomonas aeruginosa, en la intersticial son atípicos, en la neumonía redonda neumococo y en la neumonía aspirativa el virus de la cavidad oral. Patrones de neumonía. La neumonía se caracteriza por 5 tipos según su distribución o patrón radiológico. Estos son neumonía lobar, bronconeumonía, neumonía intersticial, neumonía redonda y neumonía aspirativa. El patrón de neumonía lobar principalmente va a estar causado por etiologías de origen bacteriano, como lo son principalmente el Streptococcus pneumoniae, seguido por el Haemophilus influenzae de tipo B, en lo cual a la radiografía vamos a ver consolidaciones homogéneas de uno o más lóbulos pulmonares. La bronconeumonía es un patrón radiológico que se encuentra asociado a inflamación supurativa peribronquiolar, con su posterior consolidación en parches de uno o más lóbulos secundarios del pulmón. En este caso tenemos una imagen que representa dicha consolidación, particularmente en el lóbulo superior del pulmón derecho. En la radiografía del patrón de neumonía intersticial vamos a encontrar infiltrados reticulonodulares o reticulares bilaterales causados principalmente por una neumonía atípica, virus o neumocistis. La neumonía redonda es un patrón que se caracteriza por opacidades redondeadas y bien definidas que representan regiones de consolidación infectada. En este caso, podemos apreciar que también sirve como diagnóstico diferencial de un nódulo pulmonar solitario, por ejemplo, como lo vemos en la imagen que se encuentra en el pulmón derecho en el lóbulo superior. La neumonía por aspiración en la radiografía es caracterizada por opacidades de predominio pariliar o bivasal. Esta tiene lugar en circunstancias clínicas específicas como la depresión del estado de conciencia, convulsiones, y es causada por una agresión química directa debido a la entrada de una sustancia extraña, sólida o líquida en el tracto respiratorio. Teniendo en cuenta la epidemiología, en 2016 Japón registró más de 190.000 muertes por neumonía. Esto es relacionado con población de edad avanzada e inmunosuprimidos. Además, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la neumonía es la principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo. Es así como en el 2015, esta provocó la muerte de 921.000 niños menores de 5 años relacionada con un sistema inmune no adecuadamente desarrollado. La mayoría de las neumonías en niños y adolescentes son causadas por virus como parainfluenza, influenza, adenovirus y enterovirus. Incluso, la neumonía adquirida en la comunidad de tipo viral se presenta con mayor frecuencia en menores de 2 años, con su principal patógeno identificado como el virus sincitial respiratorio. La clínica de los pacientes que presentan con neumonía adquirida en la comunidad tiene los siguientes síntomas comunes, como fiebre, astenia, escalofrío, tos, disnea, dolor pleurítico, alteraciones gastrointestinales, signos de derrame pleural. La fiebre usualmente está ausente en los adultos mayores y es por encima de 38.3 grados centígrados. La tos que se presenta puede ser productiva en adultos y en niños grandes o puede ser tos seca en niños pequeños, infantes o en adulto mayor. La disnea es usualmente leve y no se encuentra presente durante el reposo y el dolor pleurítico se encuentra usualmente presente alrededor del área
afectada. Adicional a esto, los pacientes pueden manifestar dolor en la región del epigastrio y en los hipocondrios si la neumonía afecta los lóbulos inferiores de los pulmones, irritando el diafragma. También los pacientes con neumonía pueden presentar síntomas del tracto digestivo tales como náuseas, vómito, diarrea. Y los signos del derrame pleural son disnea y dolor pleurítico que empeora con la inspiración profunda. Adicional a esto, los pacientes pueden presentar con taquipnea, taquicardia, crepitantes a la auscultación, signos de consolidación, ruidos respiratorios bronquiales, egofonía. La egofonía son cambios en la transmisión del sonido de la voz escuchados durante la auscultación. También pueden presentar matidez a la percusión, aleteo nasal y cianosis. Estos dos últimos, aleteo nasal y cianosis, se presentan más que todo en infantes. Los síntomas varían según la edad. En las etapas extremas de la vida los síntomas suelen ser más variables. En los infantes la infección se puede manifestar con síntomas no específicos como irritabilidad e inquietud, y en los adultos mayores las manifestaciones clínicas muchas veces son muy confusas o pueden llegar a ser ausentes. Además de las manifestaciones clínicas explicadas en la diapositiva anterior, es importante mirar los laboratorios y se piden pruebas inespecíficas, o sea, no microbiológicas, que ayudan a establecer la etiología, y estas son la BCG, la PCR y el recuento de leucocitos. La BCG es un marcador inflamatorio inespecífico, el cual los valores varían dependiendo de la edad y el sexo. El PCR también es un marcador inflamatorio inespecífico en donde las infecciones virales cuentan con unos valores de PCR que no aumentan por encima de los 40 miligramos por litro. En algunos estudios han descrito valores más elevados cuando se trata de infecciones por adenovirus o influenza. Sin embargo, en neumonía causada por agentes bacterianos, los datos de PCR son aún más importantes para el seguimiento de las complicaciones del paciente. El recuento de los leucocitos pues se evalúa en el hemograma. Sin embargo, estas pruebas no específicas tienen una alta sensibilidad pero poca especificidad. Por esto es difícil determinar solo con estas pruebas de laboratorio si la neumonía es por causa bacteriana o viral. Los otros datos de laboratorio que se tienen que tener en cuenta son los leucocitos, que tienen que estar menor a 4.000 o mayor a 30.000, los neutrófilos, el hemograma y el hematocrito. Los agentes etiológicos virales más comunes que causan neumonía adquirida en la comunidad son el virus respiratorio sincitial, el adenovirus, el virus de la influenza, el metaneumovirus y el virus de la parainfluenza. El virus respiratorio sincitial es muy común en niños. Vías de acceso de la neumonía. La neumonía puede propagarse por diversas vías. Los virus presentes comúnmente en la nariz u orofaringe pueden infectar los pulmones al inhalarse. También pueden ingresar por vía aérea en forma de gotas producidas por la tos o el estornudo de otra persona con la que tengamos contacto estrecho. También los microorganismos pueden alcanzar el árbol tráqueo-bronquial mediante la inhalación de partículas infectantes aerolizadas. Esto ya depende mucho de la ventilación del ambiente. Y también podemos ver que es menos frecuente, pero también se puede dar por diseminación hematógena, principalmente en el parto y en el periodo inmediatamente posterior, o por contigüidad, como es en el caso de una endocarditis. También es importante mencionar otras vías, como lo son la vía descendente, que es cuando se encuentra asociado a un cuadro respiratorio viral alto previo, y cuando suceden por alteraciones anatómicas, funcionales y inmunológicas relacionadas con patologías como la fibrosis quística o con el uso de tratamientos como inmunosupresores. Fisiopatología. La neumonía se localiza anatómicamente en el parénquima pulmonar, más específicamente en las unidades de intercambio gaseoso, es decir, en bronquiolos terminales y respiratorios, alvéolos e intersticio. Lo que primero debemos tener en cuenta es la disminución de la efectividad de las barreras naturales y la respuesta de defensa inmune local y o sistémica, ya que una disminución en estos factores es lo que va a predisponer a que los virus lleguen hasta los pulmones. Hay que hablar de la importancia del pH de la cavidad oral, del aparato mucociliar,
del surfactante pulmonar, entre otros, que sirven muchas veces de barrera contra los virus y las bacterias. También es importante mencionar la inmunoglobulina A, que es la que va a evitar la adhesión, y la inmunoglobulina G, que va a ayudar a ozonizar y activar el complemento. Cuando el virus logra entrar al pulmón, comienza a invadir las células de revestimiento de las vías aéreas y de los alvéolos, ya que necesita estas para realizar su reproducción, y en dicho proceso puede ocasionar también muerte celular. Luego de esto se genera una activación de macrófagos alveolares para hacer la fagocitosis. Estos también colaboran con el reclutamiento de los linfocitos y el complemento, que al activarse van a producir la respuesta inmune específica al virus. La combinación de destrucción celular y el paso de fluidos al alveolo es lo que va a empeorar el intercambio gaseoso y va a generar muchas de las manifestaciones clínicas. Es esencial tener en cuenta que la infección viral también puede predisponer al huésped a la infección bacteriana, así como sucede al revés, en donde la infección bacteriana suele ser la principal causa de que los virus tengan fácil acceso a las vías respiratorias. Entonces, como podemos ver, vamos a ver los hallazgos radiológicos de radiografía. Entonces, en la izquierda tenemos una radiografía AP y en la derecha una radiografía lateral. Esto es de una neumonía por virus de la influenza H1N1. Entonces podemos ver en las radiografías unas opacidades laterales periféricas, bilaterales, y una consolidación en el lóbulo izquierdo. Ya podemos ver, es un TAC, y podemos evidenciar que en el pulmón izquierdo hay áreas de vidrio esmerilado y unas consolidaciones. La más notable es del pulmón izquierdo, una gran consolidación. Y acá vemos es una neumonía viral de influenza, pero por el virus H5N1. Acá lo que podemos ver son opacidades de vidrio esmerilado con engrosamiento de las líneas por un derrame pleural bilateral en la imagen A. Y en la imagen B podemos ver son compromisos del parénquima pulmonar. Es importante mencionar que los diagnósticos diferenciales de la neumonía adquirida en la comunidad de tipo viral básicamente puede estar diferenciado por la etiología. Puede ser una neumonía adquirida en la comunidad de origen bacteriano, también una neumonía por obstrucción intraluminal, ya sea por un cuerpo extraño, un tumor endobronquial, una impactación mucosa, de tipo obstrucción extraluminal, una adenopatía, vasos aberrantes, tumores o incluso por anomalías estructurales como estenosis bronquial, broncomalacia, quistes broncogénicos, malformación adenomatoide quística o incluso ya unas entidades diferentes como bronquitis o neoplasias pulmonares. Es importante que en la neumonía se tenga en cuenta, si son niños, los periodos de edad, si es menor de 1 año, entre 1 a 6 años o mayor de 6 años, ya que estos periodos tienen diferentes entidades que se pueden presentar en estas edades. Muchas gracias.